Bienvenidas y bienvenidos al módulo 8 del curso básico sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres. Este módulo trata sobre la responsabilidad internacional de los Estados y las reparaciones en materia de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos en este curso autoformativo. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el módulo 8 y es sobre 3 temas que nos parecen muy importantes. En primer lugar, la responsabilidad internacional de los estados. En segundo lugar, sobre las reparaciones que la Corte Interamericana ha dictado. Y finalmente, sobre la supervisión de cumplimiento a las sentencias de la Corte. Soy Liliana Contreras Perales, soy actualmente juez sexto de distrito en el estado de Morelos. Hace aproximadamente 1 año y medio estuve adscrita al juzgado séptimo de distrito en el estado de Guerrero, en donde tuve a mi cargo la resolución del proceso penal, de la causa penal, en donde se juzgó a los militares que intervinieron en la violación y tortura de Valentina Rosendo Cantú. El sentido de una vez que se ha investigado y que se ha determinado la probable responsabilidad de quienes intervienen en estos delitos, que sean juzgados respetando naturalmente un debido proceso, unas garantías que otorga la propia Constitución para que sean juzgados quienes cometen cualquier delito en este país. Evidentemente lograr el objetivo de un proceso penal, que sería precisamente el sancionar a los culpables una vez que se determina su responsabilidad plena, y además la reparación del daño a la víctima en los casos en que esto es posible hacerlo de manera inmediata. Entonces, iniciamos con el primer punto sobre la responsabilidad internacional de los estados. Para ello, me parece importante resaltar 7 puntos. En primer lugar, los estados entran voluntariamente al sistema interamericano. Ningún estado es obligado, sino que voluntariamente ratifican los tratados de derechos humanos y además voluntariamente aceptan la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando los estados han ratificado los tratados interamericanos de derechos humanos, se obligan a adoptar disposiciones de derecho interno que vayan acorde con este reconocimiento internacional de respeto a los derechos reconocidos en los tratados. Además, los estados están obligados a capacitar a todos sus funcionarios, y no solo del Poder Ejecutivo, sino también judicial, sobre los contenidos de los tratados interamericanos. Además, no solo se trata de capacitar, sino además de elaborar protocolos de actuación que les permitan a las personas responder de manera adecuada y así prevenir violaciones a derechos humanos. También los estados, cuando ratifican voluntariamente un tratado, deben respetar y garantizar el pleno ejercicio de estos derechos. Los estados también evitar el abuso de autoridad, y además los tratados les crean obligaciones generales y también específicas. Y finalmente, algo muy importante es que hay responsabilidad internacional de los estados en algunos casos
por actos cometidos por particulares. Sobre el primer punto, en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, la Corte señaló que el Estado había incumplido sus obligaciones internacionales porque no había adoptado disposiciones de derecho interno para regular adecuadamente el uso de la fuerza. Además, no había capacitado y entrenado a los cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el manejo de la fuerza. Y tampoco había establecido mecanismos adecuados para controlar adecuadamente la legitimidad del uso de la fuerza. Aquí es un ejemplo de cómo los estados pueden incumplir sus obligaciones internacionales cuando no adoptan disposiciones de derecho interno. Es importante también que la Corte ha desarrollado jurisprudencia sobre las obligaciones que tienen los estados al momento de las detenciones iniciales. En el caso de las mujeres víctimas de tortura en Atenco, la Corte concluyó que las detenciones iniciales de las 11 mujeres fueron ilegales y arbitrarias. Y las razones por las cuales la Corte Interamericana llegó a esa conclusión es porque el Estado no demostró la situación de flagrancia con base en la cual fueron inicialmente detenidas. Además, sus detenciones fueron realizadas sin atender las causas y los procedimientos establecidos por la ley mexicana. Y en el marco de las detenciones colectivas que no eran necesarias para garantizar algún propósito permitido por la Convención. Es decir, que fueron desproporcionadas y no respondían a una necesidad determinada. Además, las 11 mujeres no fueron informadas de los motivos por los cuales habían sido detenidas, tampoco se les informó las acusaciones en su contra y no se les garantizó el derecho a contar con un abogado de su elección o defensor de oficio. Tampoco se les permitió comunicarse con familiares o abogados de confianza. Esto es importante ver que hubo una violación a los derechos reconocidos en la Convención, especialmente en el artículo 8 sobre garantías judiciales. En este caso, la Corte también señaló que había sobre las medidas de prisión preventiva que habían sido arbitrarias, porque no respondía a una de las dos finalidades legítimas que permiten la prisión preventiva. O sea, la necesidad de asegurar que las acusadas pudieran afectar el desarrollo de la investigación del procedimiento o que pudieran eludir la acción de la justicia. No se llevó a demostrar que se cumplía con alguna de estas necesidades. Además, durante todo el tiempo que duraron las medidas provisionales, no hubo revisiones periódicas para ver si tenían que mantenerse dichas medidas o no. Aquí la Corte señaló que de acuerdo a las obligaciones específicas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sobre todo la Convención de Belén de Pará, los estados están obligados a adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En este punto de la responsabilidad internacional por actos de terceros, es importante lo que la Corte ha señalado en el caso González y otros, conocido también como el caso Campo Algodonero contra México. En este caso, la Corte señaló
que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción, pero que las obligaciones convencionales, es decir, las obligaciones que contienen los tratados ratificados por los estados, les obligan a garantizar los derechos reconocidos. Y esto no implica una responsabilidad ilimitada de los estados frente a hechos particulares, cometidos por particulares. Pero sí en el caso que los estados tienen el deber de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares entre sus relaciones entre sí, y que se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato. Quiere decir que los estados no siempre van a ser responsables por hechos cometidos por terceros, pero sí lo van a hacer si no toman medidas de prevención y protección a particulares. Esto ya lo hemos visto en el caso Campo Algodonero, también en el caso de la fábrica de fuegos artificiales contra Brasil y algunos otros casos donde las víctimas han sufrido violaciones a derechos humanos por parte de particulares y hay una responsabilidad por la falta de debida diligencia de los estados para prevenir y proteger a los particulares. La Corte, en el caso Campo Algodonero, señaló que aunque un acto u omisión de un particular tenga una consecuencia jurídica de violación de derechos humanos de otro particular, aquel no es automáticamente atribuible al Estado, sino que hay que analizar cada caso particular y sobre todo ver la respuesta que dio el Estado para prevenir los hechos, para garantizar y también en caso de que se hubiera cometido la violación, el tema del acceso a la justicia de las víctimas. Pasaremos ahora sobre las reparaciones y tipo de reparaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado. Una de las facultades que tiene la Corte Interamericana es la de poder establecer medidas reparatorias luego de haber determinado la violación de uno o más derechos fundamentales. Las medidas que ha dictado la Corte han sido medidas de compensación, medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción y de garantías de no repetición. Para comprender el alcance de estas reparaciones, vamos a dar algunos ejemplos que la Corte ha dictado en sus sentencias. La Corte actualmente ha dictado más de 190 casos y ha dispuesto más de 1000 reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sobre las medidas de compensación es la indemnización que se da a las víctimas. La Corte ha señalado que para determinar el monto que se debe dar a las víctimas se hace un análisis del daño inmaterial y del daño material. Sobre el daño inmaterial, la Corte lo entiende como los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas por las violaciones a los derechos humanos, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas o cualquier otro tipo de alteración de carácter no pecuniario. Sobre el daño material, la Corte ha señalado que es la pérdida o el detrimento de los ingresos de las víctimas. Entonces, las medidas de compensación, las indemnizaciones, la Corte en cada caso individual hace un
hace un análisis de los daños sufridos por las víctimas para poder determinar los montos. Sobre las medidas de restitución, por ejemplo, cuando una persona ha sido condenada sin las debidas garantías judiciales, sin la protección judicial, etcétera, una de las reparaciones puede ser solicitar al Estado que se deje sin efecto una sentencia. Las medidas de rehabilitación a las víctimas puede ser también, por ejemplo, la asistencia psicológica. Sobre medidas de satisfacción pueden ser la publicación de la sentencia, actos de reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad, también erigir monumentos o actos de preservación de la memoria para no olvidar estas graves violaciones. Y las garantías de no repetición pueden ser contar con normas y leyes de acuerdo a las obligaciones asumidas al ratificar la Convención Americana, ejercer el control de convencionalidad a lo interno cada estado, capacitar a sus funcionarios para lograr la transformación de los factores estructurales de discriminación. El primer caso donde la Corte Interamericana señaló que las reparaciones deben ser adoptadas desde una perspectiva de género fue en el caso Campo Algodonero contra México. Ahí señaló que es importante que los estados adopten una perspectiva de género, ya que hay que tener en cuenta que la violencia produce impactos diferenciados entre hombres y mujeres. Esta perspectiva de género se orienta a identificar y eliminar los factores causales y estructurales de la discriminación. Y deben adoptarse desde una perspectiva de género, tomando en cuenta esos impactos diferenciados. Sobre la obligación de investigar que tienen los estados y que la Corte ha dictado en sus sentencias, podemos ejemplificar en el caso de la favela Nova Brasilia contra Brasil, que señaló que respecto a los hechos de violencia sexual que sufrieron las víctimas, tanto la investigación como el proceso penal deben incluir perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto de la violencia sexual de acuerdo a las leyes internas de cada país. Además, debe haber una participación adecuada durante la investigación y el juzgamiento en todas sus etapas. La investigación debe realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a las víctimas de discriminación y de violencia por razón de su género. Debe asegurarse que las personas encargadas de la investigación y del proceso penal, así como de ser el caso de todas las personas involucradas, ya sean los testigos, peritos, familiares de la víctima, cuenten con las debidas garantías de seguridad. Un ejemplo de las reparaciones que la Corte ha dictado con medidas de restitución, antes de señalarlas, es importante que la Corte ha dicho que en casos de violencia sexual, de desaparición forzada, de masacres, etcétera, es imposible restituir el estado de las cosas como estaban anteriormente a las violaciones. Por eso se buscan otras medidas reparatorias como puede ser la rehabilitación y la no repetición. Ahora sí, un ejemplo de una medida de restitución la dictó la Corte Interamericana en el caso Artavia y Murillo contra Costa Rica, donde señaló que el Estado estaba obligado
a tomar las medidas apropiadas para que quedara sin efecto a la mayor celeridad posible la prohibición de practicar la fecundación in vitro. Es decir, en un primer momento, Costa Rica permitía la fertilización in vitro, luego la prohibió porque la declaró la Sala Constitucional inconstitucional y entonces la Corte Interamericana, en una medida de restitución, pidió que quedara sin efecto esta prohibición. Sobre las medidas de no repetición, la Corte Interamericana ha señalado que en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, que es importante tomar en cuenta los esfuerzos que los estados pueden hacer en diseñar programas y acciones de capacitación. Pero para que efectivamente estos hechos discriminatorios no se repitan, es importante que los programas y cursos sean permanentes y que además incluyan la educación y la capacitación en derechos humanos, en orientación sexual y no discriminación. Además, en la protección de los derechos de la población LGTBI y también sobre la discriminación y cómo superar estos estereotipos de género en contra de esta población. También otras medidas de no repetición que la Corte Interamericana ha señalado en el caso VRP y VPC contra Nicaragua, el de la niña menor de edad que fue abusada y violada sexualmente en el seno de su familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó como medida para garantizar que estos hechos no se repitan en el país, el Estado estaba obligado de implementar, supervisar y fiscalizar 3 protocolos estandarizados sobre los siguientes temas. Un protocolo de cómo investigar y actuar durante un proceso penal cuando las víctimas de violencia sexual sean niñas, niños o adolescentes. Un protocolo del abordaje integral y valoración médico-legal para que en los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual no se les revictimice. Y un protocolo de atención también integral para atender a estos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Es decir, la Corte señaló que además de las capacitaciones que debería darse a los médicos y funcionarios de salud, se deberían aprobar e implementar 3 protocolos que permitieran una adecuada investigación por parte de las autoridades judiciales, una adecuada valoración por parte del equipo médico y una atención integral a las víctimas. En el caso Favela Nova contra Brasilia, también la Corte señaló que entre las medidas de garantía de no repetición, los estados deberían de garantizar a todas las personas que denuncien hechos de tortura en el ámbito de su jurisdicción interna, estos hechos sean examinados de manera imparcial. Y además que muchas veces estas denuncias se dan en ámbitos donde las personas están privadas de su autoridad y entonces si alguna autoridad conoce de un hecho de tortura o un posible hecho de tortura, las autoridades deben de proceder de oficio y de manera inmediata. En el caso de Campo Algodonero, también la Corte dictó unas medidas de garantía de no repetición que me parece que son muy importantes. Primero, la creación o actualización de bases de datos
que contengan información personal sobre las mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional. También la creación o actualización de una base de datos con la información personal que sea necesaria, principalmente genética, de los familiares de las personas desaparecidas. ¿Para qué el Estado las almacene? Únicamente con el objeto de localizar a la persona desaparecida. Y también contar con bases de datos con la información genética de las mujeres o niñas no identificadas y que fueron privadas de su libertad. Es decir, el Estado en todo momento debe proteger los datos personales por tratarse de datos esenciales contenidos en estas bases de datos. Sobre las medidas de satisfacción, como hemos señalado, una medida de satisfacción puede ser la publicación de la sentencia y también levantar un monumento en memoria de las víctimas. Esto lo dictó, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero contra México, que el Estado estaba obligado a levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre las que estaban las 3 víctimas del caso, pero también como una forma de dignificarlas y como un recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro. También como medidas de satisfacción, la Corte ha señalado que los estados deben otorgar becas de estudios a las mujeres que por la violencia que han sufrido, se les ha coartado los procesos educativos que estaban llevando a cabo, tal como fue el caso de algunas de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Para finalizar el módulo 8, vamos a desarrollar los procesos de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sus sentencias, como hemos visto, la Corte dicta medidas de reparación y criterios de interpretación de las normas interamericanas. Pero para las víctimas, nada tiene sentido si estas reparaciones no se cumplen. Es por ello que la Corte supervisa el cumplimiento de las reparaciones por ser un elemento esencial para darle efectividad al sistema interamericano. La sociedad civil y la academia tienen un papel importante y activo para dar acompañamiento, supervisión y apoyo y para incidir que los estados cumplan las sentencias. La Corte Interamericana ha desarrollado 5 mecanismos de supervisión. En primer lugar, tiene una unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias. Además, la Corte emite informes de cumplimiento y del avance del cumplimiento de las sentencias. También abre audiencias de supervisión, hace visitas a los estados, visitas in situ, y requiere información de otras fuentes. Sobre la unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias, esta unidad cuenta con una jueza encargada que dirige a un equipo de abogadas del área legal de la Secretaría que le dan seguimiento a las sentencias que están pendientes de cumplimiento. Así también, la Corte realiza estudios y propone estrategias de mejor seguimiento en la implementación de las reparaciones. El seguimiento lo realiza la Corte a través de resoluciones del presidente, audiencias de supervisión o notas de la Secretaría. El segundo mecanismo o estrategia son las audiencias de supervisión de cumplimiento. Estas audiencias permiten
que haya un acercamiento entre las partes, es decir, entre el Estado y las víctimas, para buscar las mejores formas de implementación de las decisiones. Es un espacio que permite el inicio o la continuación del diálogo. La Corte no se limita en estas audiencias a recibir información de ambas partes, sino que en una actitud propositiva promueve planes de cumplimiento o llama la atención frente al incumplimiento marcado por la falta de voluntad de los estados. Se realizan audiencias sobre medidas de reparación, muchas veces que se dan contra un estado en casos similares donde hay problemas estructurales. Es decir, pueden realizarse audiencias no para un caso específico, sino, por ejemplo, un caso que tenga condena por 5 masacres. Entonces, para analizar cuáles son esos problemas estructurales que el Estado tiene la obligación de transformar. Las visitas in situ, que es la otra estrategia de la Corte, la primera vez que la Corte la realizó fue en el 2015 a una visita que hizo a un territorio indígena en Panamá para evidenciar de primera mano los obstáculos en el cumplimiento de la sentencia. Es decir, se trata que la Corte Interamericana, 1 o 2 jueces, vayan al terreno para supervisar cómo se están implementando. Hechos, por primera vez, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitaron el Mozote en el departamento de Morazán. Este fue escenario de la masacre de decenas de habitantes durante el conflicto armado. Funcionarios de gobierno realizaron hoy junto a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un recorrido de verificación de las medidas de reparación en el caserío El Mozote en Morazán en el marco del 59 periodo extraordinario de sesiones del organismo interamericano que se realiza por estos días en El Salvador. Los requisitos que se pusieron en la sentencia respectiva, ver cómo se están cumpliendo, cuál es el grado de avance, en fin, qué es lo que está faltando en el cumplimiento de la sentencia. Con motivo de eso hemos estado ayer en el juzgado. A través del Ministerio de Educación, el gobierno ha invertido $3.1 millones en infraestructura educativa destinados a la ampliación y rehabilitación del Centro Escolar Ana Julia y Carmelina Mejía, obra finalizada ubicada en el caserío El Barrial y que atiende a 190 estudiantes, así como a la construcción del complejo educativo El Mozote. El gobierno, a través del Ministerio de Salud, instaló un equipo comunitario de salud básico en el caserío El Mozote y se construyó una unidad comunitaria de salud. Con esta inversión, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serret responde a una medida de reparación. En el área de memoria histórica, desde 2013, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ha realizado 2 procesos de recuperación de memoria y 2 encuentros de mujeres sobrevivientes en contextos de conflictos armados. A través de ellos se logró recuperar aproximadamente 45 testimonios de mujeres que están plasmados en 2 libros y un documental denominado La Memoria de las Luciérnagas. Pero también piden al gobierno que se cumpla tal y como lo demanda la sentencia. Ha habido avances, por supuesto, hay distintas opiniones, no puedo adelantar lo que vayamos a hacer en el informe y lo que vaya a decidir la Corte, ¿no? En el caserío El Mozote, con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Benel Castillo. Estas medidas son muy importantes, ya que cuando hay una visita de la Corte, se logra mover toda la maquinaria estatal y además permite un diálogo fluido. Por ejemplo, cuando van a una visita al Estado, se entrevistan con representantes de las víctimas, se entrevistan con autoridades del Estado, por ejemplo, de varios ministerios que puedan estar involucrados en la implementación, también con las autoridades parlamentarias, van también a los lugares donde se cometieron los hechos. Es decir, hay la posibilidad de movilizar a todo el Estado y además de visibilizar los avances del cumplimiento. Otro mecanismo de supervisión es el requerimiento de información a otras fuentes.
De acuerdo al reglamento de la Corte, esta puede requerir información a distintas entidades estatales que tengan repercusión en el cumplimiento de las reparaciones. Y esto permite que los órganos del Estado que estén implicados de manera directa para acatar las reparaciones que ha dictado la Corte presenten datos de manera directa al tribunal. Finalmente, hay algunas iniciativas de la sociedad civil y la academia que pueden ser importantes para dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias. Estando en el propio país, puede ser más fácil y pueden coadyuvar al cumplimiento de los fallos. Por ejemplo, en algunos estados se han creado observatorios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esto permite no solo difundir las normas interamericanas y los procedimientos, sino también las sentencias sobre un determinado estado y el avance del cumplimiento del mismo. Un ejemplo es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se ha desarrollado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad UNAM de México. Con esta propuesta de algunas estrategias de seguimiento que podrían ayudar a la Corte, finalizamos el módulo 8, reiterando que el cumplimiento de las sentencias es la materialización de la justicia. Muchísimas gracias. Partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me
termina toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz. resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. En el cierre del curso te invitamos a ver el panel de expertas, Los derechos de las mujeres en el siglo XXI, una mirada desde los órganos del sistema interamericano. Este panel fue una clase abierta del curso básico sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de los derechos humanos de las mujeres. En el mismo participaron la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Renom, la secretaria técnica del MESECBI, Luz Patricia Mejía, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, y la secretaria adjunta de la Corte Interamericana, Romina Signiewski. Hemos concluido el curso básico autoformativo sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres. Felicitaciones por haber llegado hasta el último módulo. Te invitamos a seguir conociendo más sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro sitio web www.corteidh.or.cr e infórmate sobre los otros cursos autoformativos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.